La música resonaba en la sala como un susurro fúnebre. Cada nota parecía burlarse de la novia mientras se dirigía al altar. Paola Arellano mantenía la cabeza alta, pero en su interior, cada paso era una batalla para no desmoronarse. El fino vestido de encaje blanco que le ceñía el cuerpo como una armadura era otra imposición de su madrastra, Yolanda Arellano. Los delicados bordados y el largo velo que se arrastraban por el pulido suelo del salón no eran un símbolo de felicidad, eran grilletes dorados, un cruel recordatorio de su posición en la familia. Los invitados cuchicheaban entre sí, pero Paola oía las palabras como si se las susurraran directamente al oído. «Pobrecita», dijo una mujer de pelo gris y postura arrogante. «Casarse con un peón. ¡Qué final tan lamentable para una heredera!» «¿Pobrecita?», replicó otra con una risa seca. «Se lo merecía. Si hubiera sido menos desobediente, no habría acabado así». Los murmullos le quemaban como fuego en la piel, pero lo que más le dolía era la mirada de pura satisfacción de Yolanda. Sentada en primera fila, con un vestido azul cobalto que brillaba bajo las luces doradas del salón de baile, Yolanda sostenía una copa de champán con dedos delicados, como si celebrara su victoria personal. Sus labios se curvaron en una pequeña y fría sonrisa que revelaba todo lo que estaba pensando. «He ganado». Yolanda no estaba allí para presenciar una boda. Estaba allí para presenciar una ejecución social. En el altar, Esteban López parecía tan fuera de lugar como ella. Se estaba ajustando la corbata negra alrededor del cuello, claramente incómodo con un atuendo que no estaba hecho para él. Llevaba el pelo cuidadosamente peinado, pero aún así parecía fuera de lugar en aquel opulento entorno. Esteban agachó la cabeza como si tratara de escapar de las miradas críticas que pesaban sobre él como una tormenta inminente. Pero para Yolanda, la humillación pública era solo el principio. Lo había orquestado todo con precisión quirúrgica, eligiendo no solo a los invitados que asegurarían el escándalo, sino también el momento perfecto para maximizar el impacto. Sabía que los periódicos locales no tardarían en publicar titulares burlándose de la heredera rebelde que se había visto obligada a casarse con un jornalero sin recursos. Para Yolanda, aquel matrimonio era más que un castigo para Paola. Era una muestra de control, una demostración de poder. Yolanda se inclinó ligeramente cuando Paola pasó junto a ella. Sus palabras fueron un susurro helado. «Recuerda, cariño, un paso en falso y tu padre pagará el precio». Las palabras eran como veneno que goteaba directamente en el alma de Paola. No necesitaba más recordatorios de por qué estaba allí. Su padre, James Arellano, estaba postrado en el último piso de la mansión, completamente dependiente de los cuidados médicos. Yolanda lo controlaba todo. Los recursos, las enfermeras, incluso las medicinas. El chantaje era claro y directo. Paola tenía que obedecer o su padre sería abandonado a su suerte. En el altar, Esteban López apenas podía estarse quieto. Se ajustó la corbata negra que parecía asfixiarle, intentando evitar las miradas de los invitados. La ropa que llevaba se la había regalado uno de los empleados de Yolanda, un traje claramente caro, pero que no se ajustaba a su cuerpo. Sabía que parecía fuera de lugar, como un pez fuera del agua en una pecera de tiburones. Esteban nunca había querido estar allí. Yolanda lo había puesto contra la pared. Una semana antes, lo había llamado para charlar en el lujoso estudio de la mansión. «Esteban, eres un trabajador dedicado, pero no te equivoques». Yolanda había hablado mientras cruzaba las piernas y sostenía una copa de vino. «Tu posición aquí es frágil. Podría echarte de aquí en cualquier momento». Intentó discutir, pero Yolanda lo interrumpió con un tono aún más cortante. «O te casas con Paola o lo pierdes todo.
cabaña, trabajo, medio de vida, y te garantizo que ningún otro empleador de Jalisco querrá contratarte. Tengo amigos en todas partes. Las palabras resonaron en su mente mientras miraba a Paola, que ahora estaba a su lado en el altar. Sabía que ella también era una víctima en esta historia, pero saberlo no hacía que la situación fuera menos humillante. Yolanda lo observaba todo como si fuera una directora satisfecha con la ejecución de su obra. Había planeado cada detalle de la boda. Desde el atuendo de Esteban hasta la lista de invitados, todo era una demostración de poder. Para Yolanda, aquella boda no era solo un castigo para Paola, era un espectáculo para consolidar su control sobre cualquiera que se atreviera a desafiarla. Los invitados, muchos de ellos miembros de la alta sociedad de Helena, observaban con una mezcla de fascinación y burla. Sabían que Yolanda era la verdadera fuerza detrás del evento, pero nadie se atrevía a desafiarla abiertamente. Cuando el oficiante dio comienzo a la ceremonia, Yolanda bebió un sorbo de champán, relajándose aún más. Ya nada podía salir mal. Paola y Esteban intercambiaron una breve mirada. Había vergüenza, rabia y resignación en sus ojos. Ambos estaban atrapados en aquella situación, pero también había un atisbo de solidaridad. Era como si, en ese momento, reconocieran que estaban juntos en esta batalla, aunque fuera contra su voluntad. El oficiante empezó a hablar, pero para Paola las palabras no eran más que un zumbido. Sintió que el aire de la sala se volvía más pesado a cada segundo. ¿Qué pasaría después de aquella boda? ¿Cómo iba a soportar vivir aquella farsa? Pero algo cambió en el rostro de Esteban. Respiró hondo y levantó la cabeza. Ahora había algo diferente en sus ojos. Una chispa de determinación empezaba a tomar forma, algo que Yolanda no había previsto. La ceremonia no había hecho más que empezar, pero el destino de aquella unión forzada estaba a punto de cambiar de forma inesperada. La historia de Paola Arellano y Esteban López no comienza en el altar. Comienza mucho antes, en caminos separados que finalmente se vieron forzados a cruzarse por la cruel manipulación de Yolanda Arellano. Para comprender el peso de lo que ocurrió en aquel salón, era necesario volver atrás y desentrañar quiénes eran y cómo habían llegado hasta allí. Paola Arellano creció rodeada de riqueza, pero nunca se sintió libre. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de su madre, que murió cuando ella solo tenía 8 años, y por el distanciamiento emocional de su padre, James Arellano, un magnate del petróleo que dedicaba más tiempo a los negocios que a su familia. James siempre quiso lo mejor para Paola, pero su visión de lo mejor se limitaba a proporcionarle una vida de lujo y protección. No se daba cuenta de que su hija anhelaba algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: la libertad. Cuando James se volvió a casar con Yolanda, Paola tenía 15 años. Al principio, Yolanda parecía atenta e intentaba desempeñar el papel de madrastra con gestos superficiales de afecto, pero pronto quedó claro que su amabilidad no era más que una fachada. Yolanda era una mujer astuta, obsesionada con el poder y el estatus, y veía a Paola como un obstáculo que había que controlar. Yolanda no tardó en imponer estrictas normas a Paola, convirtiendo su vida en un espectáculo de obediencia. Cada paso que Paola daba, cada elección que intentaba hacer, era supervisada o saboteada por su madrastra. Peor aún, Yolanda utilizaba la ausencia emocional de James como arma. Le había convencido de que Paola necesitaba disciplina, no afecto, y utilizó esta idea para manipular la relación entre padre e hija. A pesar de todo, Paola encontraba formas de resistir. Siempre que podía, escapaba de las grandes fiestas y las reuniones de élite para visitar a los trabajadores de la granja Arellano.
Era allí, entre los establos y los campos de heno, donde se sentía más conectada con el mundo real. Escuchaba las historias de los jornaleros, ayudaba en lo que podía y a veces repartía parte de su dinero de bolsillo entre los que más lo necesitaban. Así conoció a Esteban López. Esteban López creció en condiciones muy diferentes. Abandonado cuando era un bebé, se crió en orfanatos abarrotados y hogares de acogida temporales. Desde muy pequeño, aprendió que la vida no ofrecía nada gratis. Trabajó en granjas desde que era un adolescente, moviéndose de ciudad en ciudad, tratando de encontrar un lugar al que llamar hogar. Cuando llegó a la granja Arellano, Esteban sintió por fin que podía crear algo estable. El trabajo era duro, pero tenía una cabaña sencilla donde vivir y un trabajo que pagaba lo suficiente para salir adelante. Y lo más importante, le encantaba trabajar con los caballos, cuidándolos como si fueran su familia. Esteban era conocido por su ética de trabajo y su altruismo. Incluso con poco, se esforzaba por ayudar a los demás trabajadores de la granja, ofreciendo lo que tenía. Era respetado por sus compañeros, pero invisible para sus jefes, hasta que llegó Paola. Fue en un día especialmente caluroso cuando Paola y Esteban intercambiaron sus primeras palabras. Paola caminaba por los establos, tratando de escapar de otra lección de etiqueta impuesta por Yolanda. Lo vio a lo lejos, cargando fardos de heno con facilidad, con el sudor cayéndole por la cara mientras trabajaba bajo el sol. «Pareces cansado», dijo acercándose. Esteban, sorprendido, la miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No estaba acostumbrado a hablar con sus jefes, y menos con la hija del dueño. «Es parte del trabajo», respondió, sin detenerse. «Eso no significa que no debas descansar». Paola le tendió una botella de agua que llevaba. Esteban dudó antes de aceptarla. Pero lo que más le sorprendió fue su mirada. No le juzgaba, solo le mostraba verdadera preocupación. A partir de ese momento, los dos empezaron a hablar de vez en cuando. No eran amigos, pero existía un respeto mutuo. Paola admiraba la resistencia de Esteban, y él veía en ella algo que nunca esperó en alguien de su posición: humanidad. Pero Yolanda no tardó en darse cuenta de la creciente conexión entre Paola y Esteban, y como todo lo que se le iba de las manos, necesitaba ser destruido. Una tarde, Yolanda encontró a Paola entregando ropa nueva a los trabajadores de la granja. Las donaciones formaban parte de un proyecto secreto que Paola había iniciado, utilizando parte de su paga para comprar ropa y comida para los empleados. «¿Qué crees que estás haciendo?». La voz de Yolanda sonó fría como el hielo, dejando helada a Paola. «Estoy ayudando», respondió Paola, tratando de mantener la compostura. «Ayudando». Yolanda se rió, pero no había humor en su tono. «Te estás rebajando. Eso es inaceptable. Es el gobierno el que tiene que ayudar a los pobres. Ya hacemos mucho pagando sus sueldos. Que se las arreglen solos. No quiero que te involucres con esa gente». Yolanda utilizó el episodio para crear una narrativa que pudiera justificar castigos más severos. Le dijo a James que Paola se estaba involucrando demasiado con los sirvientes, insinuando que eso podría empañar la reputación de la familia. Cuando Yolanda se dio cuenta de que Paola no cedería tan fácilmente a sus manipulaciones, decidió que necesitaba una lección definitiva, y Esteban encajaba perfectamente en su estrategia. Él era lo opuesto a todo lo que Paola debería querer según los estándares de Yolanda. Obligar a Paola a casarse con Esteban sería la humillación pública que ella creía necesaria para doblegar a su hijastra. Para Esteban, Yolanda ideó un juego aún más cruel. Sabía que él valoraba su casita y su trabajo en la granja, así que le hizo una propuesta sencilla y brutal:
O aceptaba el matrimonio o sería expulsado, perdiendo todo lo que había conseguido. Yolanda creía tener el control absoluto sobre ambos. Para ella, Paola y Esteban no eran más que peones en su tablero. De lo que no se daba cuenta era de que su manipulación estaba a punto de crear algo que ella no podía prever: la unión de ambos contra un enemigo común. Yolanda Arellano siempre había sido una mujer impulsada por un objetivo: el poder absoluto. Desde que se casó con James Arellano, su vida había sido un baile constante de manipulación, control y estrategias calculadas. Sabía que el poder no solo provenía de la riqueza, sino del dominio sobre las personas que la rodeaban. Paola, su hijastra, era la última pieza que necesitaba ser sometida. Su espíritu rebelde y su empatía con los inferiores no solo irritaban a Yolanda, sino que suponían una amenaza para su cuidadosamente construido imperio. Fue una mañana soleada, mientras Yolanda sorbía su té en la veranda de la mansión Arellano, cuando se le ocurrió la idea. El matrimonio sería el golpe final. Necesitaba algo que humillara a Paola, destruyera su imagen de bondad y la pusiera bajo su total dependencia. Al mismo tiempo, necesitaba a alguien manipulable, alguien de quien pudiera deshacerse fácilmente cuando su utilidad se agotara. Esteban López era la pareja perfecta. Yolanda empezó el juego llamando a Esteban a su despacho. El ambiente era opresivo, con paredes de madera oscura, muebles de cuero y el aire impregnado del fuerte perfume que ella siempre llevaba. Esteban entró vacilante, limpiándose las botas antes de pisar la lujosa alfombra. No sabía por qué le habían llamado, pero tenía la sensación de que no sería nada bueno. «Señor López, siéntese», dijo Yolanda, con la voz afilada como una cuchilla. Esteban obedeció, pero permaneció rígido, con la postura de un hombre acostumbrado a recibir órdenes. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 2 años, ¿verdad?» Ella cruzó las piernas y lo analizó como si estuviera tasando un objeto de poco valor. «Sí, señora». «¿Y te gusta el trabajo?» «Sí, señora, es un buen sitio». «Un buen sitio», repitió, como saboreando las palabras. «Bueno, es bueno saberlo, porque tengo una oferta para ti». El tono de su voz cambió y Esteban sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sabía que algo iba mal. Yolanda no era conocida por hacer propuestas que beneficiaran a otros. «Quiero que te cases con Paola», dijo con brusquedad, sin rodeos. Esteban abrió los ojos, la sorpresa dio paso a la confusión. «Con el debido respeto, señora, no creo que eso sea...» «No le corresponde a usted pensar nada, señor López», interrumpió Yolanda, reclinándose en su silla. «Le estoy dando una oportunidad única. Un matrimonio con mi hijastra le asegurará permanecer aquí, con su casita, su trabajo y tal vez un poco de comodidad». Esteban permaneció en silencio, intentando comprender la lógica de aquello. Yolanda continuó. «Pero si te niegas... Bueno, digamos que tu cabaña quedará vacía en 24 horas. No tendré ningún problema en encontrar otro jornalero que te sustituya». «Señora, ¿por qué yo?» «Porque eres conveniente», dijo sonriendo fríamente. «Y porque necesito que Paola aprenda que sus actos tienen consecuencias». Esteban quería protestar, pero sabía que no tenía elección. No tenía a dónde ir. Yolanda le había puesto en una situación imposible. Mientras Yolanda manipulaba a Esteban, preparaba el terreno para obligar a Paola a aceptar el matrimonio. Su acercamiento a Paola fue aún más cruel. Eligió un momento en el que Paola se encontraba en su momento más vulnerable. Después de una visita a la habitación de su padre, donde descansaba, frágil y dependiente de cuidados médicos. Paola bajó las escaleras con los ojos llorosos, pero se encontró a Yolanda esperándola en el vestíbulo principal, con una sonrisa que no se ajustaba a la ocasión. «Vaya, tengo que hablar contigo». Paola intentó ignorarla,
pero Yolanda le cerró el paso. «Siéntate, Paola, no querrás oír esto de pie». Paola dudó, pero obedeció, cruzando los brazos en un gesto de defensa. «¿Y ahora qué?» «Se trata de tu futuro», empezó Yolanda con un tono de falsa preocupación. «Estás en edad de casarte, ¿lo sabías? Y tengo la solución perfecta para ti». Paola frunció el ceño, intuyendo ya que aquello no iba a ser nada bueno. «Quiero que te cases con Esteban López». Paola parpadeó incrédula. «¿Qué? Tienes que estar bromeando. Tienes que estar bromeando». «No bromeo. Es un hombre. Es exactamente el tipo de marido que una mujer como tú se merece». «Eso es absurdo». Paola se levantó, pero Yolanda permaneció inmóvil, endureciéndose su expresión. «No es una sugerencia, Paola. Es una orden. No puedes obligarme a hacerlo. No puedes». Yolanda se inclinó hacia adelante y su voz se volvió más fría. «¿Y si te dijera que abandonaría a tu padre si no lo hacías? ¿Que lo dejaría tirado en alguna clínica, lejos de ti? No olvides que mientras esté debilitado, yo controlo el dinero de la familia». Las palabras cortaron a Paola como un cuchillo. «Tú no harías eso. Intenta desafiarme, cariño, y verás de lo que soy capaz». Paola sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero no las dejó caer. Sabía que Yolanda era perfectamente capaz de cumplir sus amenazas. «¿Por qué haces esto?», preguntó Paola con voz temblorosa. «Porque tienes que aprender a mantenerte en tu sitio. Tienes ideas tontas sobre ayudar a la gente como Esteban, así que me pareció apropiado que fuera tu marido. A ver si sigues siendo tan generosa cuando vivas en su choza». Paola sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. No había salida. Yolanda comenzó los preparativos de la boda con implacable eficiencia. Se empeñó en convertir el acontecimiento en un espectáculo público, invitando solo a personas que pudieran correr la voz y asegurarse de que la humillación de Paola fuera completa. Supervisó cada detalle: el vestido de Paola, el traje de Esteban, la fastuosa decoración que contrastaba con la sencillez del novio. Nada se dejó al azar. Durante los días previos a la boda, Yolanda se empeñó en reforzar su control. A Paola le recordaba constantemente su impotencia, mientras que Esteban era tratado como una herramienta desechable. En una cena familiar, Yolanda se burló de ambos. «Esteban, espero que estés preparado para enseñar a Paola a ser una buena esposa. No creo que sepa hacer un huevo cocido». Los invitados rieron, pero Paola y Esteban permanecieron en silencio, soportando ambos la peor parte de su humillación. El día de la boda, Yolanda estaba exultante. Lo había planeado todo a la perfección. La ceremonia sería la culminación de su venganza contra Paola. Mientras observaba a los invitados acomodarse en el salón, Yolanda bebió un sorbo de champán, satisfecha. Ya nada podía salir mal. Pero en algún lugar, en el fondo de su mente, empezó a formarse una pequeña sombra de duda. Algo estaba a punto de cambiar. La mañana de la boda amaneció con el cielo despejado y una ligera brisa que hacía bailar los campos que rodeaban la mansión Arellano. La mansión bullía desde primera hora de la mañana, con los sirvientes corriendo de un lado a otro para asegurarse de que cada detalle de la ceremonia fuera impecable. Yolanda, como siempre, tenía el control, moviéndose por los pasillos con la precisión de un general al mando de su ejército. Para Paola y Esteban, sin embargo, aquel día no prometía ninguna alegría. Paola estaba en su habitación, mirando el vestido de novia que colgaba de una percha dorada como símbolo de su derrota. Esteban, por su parte, estaba en la casita que llamaba hogar, sentado en el borde de su cama, tratando de reunir fuerzas para afrontar lo que estaba por venir. Fue en este contexto cuando Alma Núñez llegó a la granja. Alma era una mujer mayor, de pelo gris y pasos lentos,
pero sus ojos aún brillaban con una vivacidad que desmentía su edad. Había trabajado para Arturo Cisneros, el primer marido de Yolanda, hacía décadas. Tras años de vivir en otra ciudad, había oído rumores sobre el matrimonio de Paola con Esteban López y algo la había molestado profundamente. Cuando Alma llegó a la granja, nadie le prestó mucha atención. Los criados estaban demasiado ocupados y los invitados aún no habían empezado a llegar. Sabía que tenía que encontrar a Esteban antes de que fuera demasiado tarde. Tras preguntar discretamente a uno de los criados dónde estaba, Alma se dirigió a la casa de campo. Cuando llamó a la puerta, Esteban la abrió con expresión confusa. «Señora, ¿puedo ayudarla?» «¿Es usted Esteban López?», preguntó Alma, con voz temblorosa pero llena de urgencia. «Sí, soy yo. ¿Quién es usted?» «Me llamo Alma Núñez. Trabajé para Arturo Cisneros, el primer marido de Yolanda Arellano. Necesito hablar con usted, en privado». Esteban dudó, pero algo en el tono de Alma lo convenció de que la dejara entrar. La casita era sencilla pero limpia, con pocos muebles y un aire de modestia que reflejaba la vida de su ocupante. Alma se sentó en una silla mientras Esteban permanecía de pie, inquieto. «Iré directamente al grano, joven. ¿Sabes algo de tu familia?», preguntó Alma, mirándolo intensamente. «No, nunca la he conocido. Me abandonaron en un orfanato cuando era un bebé. Eso es todo lo que sé». Alma respiró hondo, como si se preparara para decir algo que llevaba años arrastrando. «Te reconocí en cuanto vi una foto tuya en el periódico local. Te pareces a Arturo Cisneros cuando era joven. Eso no se puede negar». Esteban frunció el ceño, intentando comprender. «¿Arturo Cisneros? ¿Quién es?» «Fue el primer marido de Yolanda. Un buen hombre, pero ingenuo. Confió en ella y pagó caro por ello. Cuando Arturo murió, dijeron que fue un ataque al corazón, pero siempre sospeché que Yolanda tuvo algo que ver. Tenía un bebé en ese momento, un niño que desapareció poco después de su muerte. Yolanda dijo que el bebé también había muerto, pero nunca la creí». Esteban sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Estás diciendo que yo soy ese bebé?» «Sí, lo soy». Alma le cogió las manos con los ojos llorosos. «Eres Esteban Cisneros, el hijo de Arturo, y Yolanda te abandonó para quedarse con su herencia». Las palabras de Alma resonaron en la mente de Esteban como un trueno. Sintió un torbellino de emociones, ira, tristeza y una extraña sensación de alivio al tener por fin una respuesta sobre su origen. «Ella me abandonó», murmuró, tratando de procesar la información. «Y ahora quiere volver a utilizarme como pieza de su juego». Alma asintió, apretándole la mano. «Ahora mismo no puedo demostrar todo esto, pero sé que es verdad. Y puedes volver y hacer una prueba de ADN con tus parientes para demostrarlo. Pero estoy segura de ello. Nunca me confundirías. Eres idéntico a tu padre. Lo importante es que sepas quién eres. Yolanda siempre ha manipulado a todos a su alrededor, pero ha llegado el momento de que alguien le haga frente». Esteban respiró hondo, sintiendo crecer en su interior una determinación. No sabía cómo iba a enfrentarse a Yolanda, pero sabía que tenía que hacer algo. Esteban pasó las siguientes horas en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de descubrir. Mientras los criados venían a recogerlo para los preparativos de la boda, él seguía las instrucciones como un autómata, pero por dentro su mente iba a 1000 por hora. Necesitaba un plan. Cuando llegó a la mansión, Esteban evitó a Yolanda. Aún no podía enfrentarse a ella. Sabía que se daría cuenta de que algo era diferente si le miraba a los ojos. En lugar de eso, se concentró en lo que tenía que hacer. Mientras tanto, Alma paseaba por la granja, observando todo a su alrededor. Sabía que no podía desenmascarar a Yolanda inmediatamente. Necesitaría un momento decisivo para asegurarse de que todos oyeran la verdad.
Horas antes de la ceremonia, Esteban se encontró con Paola por primera vez aquel día. Estaba en el camerino, ajustándose el vestido con la ayuda de una doncella. Cuando vio entrar a Esteban, despidió a la criada, esperando que tuviera algo que decir. «¿Qué quieres?», preguntó Paola, sin ocultar su amargura. Esteban vaciló, pero finalmente contestó. «Solo quería decirte que lo siento por todo esto». Paola se rió, pero no había humor en su risa. «Tú no has organizado esto, Esteban. No hay nada por lo que disculparse». «Aún no», dijo, más para sí mismo que para ella. Paola lo miró perpleja, pero Esteban no le explicó nada. Se marchó, dejándola sola para que reflexionara sobre el significado de sus palabras. Esteban sabía que la ceremonia sería el momento ideal para desenmascarar a Yolanda. Con los invitados reunidos, ella no tendría forma de escapar a las acusaciones. No tenía todas las pruebas, pero sabía que la verdad era lo suficientemente fuerte como para empezar a derribar el imperio de manipulación que ella había construido. Mientras esperaba el momento de actuar, se ultimaban los últimos detalles de la boda y Yolanda seguía sonriendo, sin darse cuenta de que el mundo cuidadosamente construido a su alrededor estaba a punto de derrumbarse. La sala de ceremonias se llenó de una atmósfera de falsa grandeza. Los invitados ocupaban los asientos elegantemente dispuestos, murmurando entre ellos mientras el suave sonido de las cuerdas llenaba la sala. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Yolanda, en su prominente silla de la primera fila, rebosaba confianza. Todo iba exactamente como ella había planeado. Esteban estaba de pie ante el altar, quieto como una estatua, pero su interior era un torbellino de emociones. La revelación de Alma unas horas antes le había dejado conmocionado, pero también le había dado una fuerza que nunca antes había sentido. Sabía que era el momento de acabar con el ciclo de manipulación de Yolanda, y lo haría delante de todos. Paola apareció en la entrada de la sala. La música cesó, sustituida por un silencio reverente. Todas las miradas se volvieron hacia ella, la novia que arrastraba su vestido blanco por la alfombra roja. Estaba preciosa, pero su expresión era dura, casi desafiante. Para los invitados parecía como si se limitara a aceptar su destino. Para Esteban, que la observaba de cerca, era obvio que también sentía la humillación de cada paso. Cuando Paola llegó al altar, ella y Esteban intercambiaron una breve mirada. Quería decir algo, pero no le salían las palabras. Aún no era el momento. Paola notó lo que parecía un atisbo de compasión en el rostro de Esteban, pero apartó la mirada. Sabía que él también estaba prisionero en aquella situación. El oficiante dio comienzo a la ceremonia. Sus palabras resonaron en la sala decorada. Esteban escuchaba, pero su mente estaba concentrada en lo que tenía que hacer. Miró a Yolanda, que sonreía en su silla. Parecía completamente controlada, pero Esteban sabía que aquella sonrisa no duraría mucho. Cuando el oficiante pidió a los novios que se cogieran de la mano, Esteban tragó saliva. Miró a Paola, y esta vez habló en voz baja, casi un susurro. «Confía en mí». Paola frunció el ceño, confusa, pero no tuvo tiempo de replicar. Esteban le soltó las manos y se adelantó, volviéndose hacia los invitados. La sala volvió a quedar en silencio, pero ahora era un silencio cargado de tensión. Comienza el enfrentamiento. Antes de que esta ceremonia continúe, hay algo que todos los presentes deben saber, dijo Esteban, con voz firme pero con una emoción palpable. Los murmullos comenzaron de inmediato. Yolanda se levantó de la silla y la sonrisa desapareció de su rostro. «¿Qué creéis que estáis haciendo?», preguntó con una voz llena de autoridad, pero con un tono subyacente de desesperación. Esteban la ignoró y siguió hablando con los invitados. «Yolanda Arellano no es la mujer que tú crees. Es una manipuladora, una mentirosa. Y lo peor de todo,
una criminal. Los murmullos se intensificaron. Yolanda dio un paso adelante, tratando de tomar el control de la situación. «¡Esto es absurdo!», gritó. «¡Continúen con la ceremonia!». Esteban levantó la mano interrumpiéndola. «No, esta vez no me vas a hacer callar. No después de lo que he descubierto». Respiró hondo antes de continuar, mirando directamente a los invitados. «Me llamo Esteban López, o al menos así me he conocido siempre. Pero hoy he descubierto algo que Yolanda ha intentado ocultaros a todos vosotros. No soy un simple jornalero de esta granja. Soy Esteban Cisneros, hijo de Arturo Cisneros, su primer marido». La conmoción fue inmediata. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones audibles mientras los invitados intercambiaban miradas confusas. Yolanda palideció y sus manos temblaron ligeramente. Yolanda intentó defenderse. «Esto es ridículo», dijo Yolanda con voz temblorosa. «Está mintiendo». Esteban se volvió hacia ella, señalándola con el dedo. «¿Estoy mintiendo? Entonces, ¿por qué me reconoció Alma Núñez, que trabajaba para su primer marido? ¿Por qué sabía que abandonaste a su hijo en un orfanato para quedarte con su herencia?» Los invitados se volvieron hacia Yolanda, con miradas llenas de sospecha. Yolanda intentó recomponerse, ajustándose el vestido. «Esa mujer es una vieja delirante, y tú no eres más que una ingrata que intenta destruir mi reputación». Esteban dio un paso hacia ella, alzando la voz. «¿Tu reputación? ¿Es eso lo que te importa? Le robaste la vida al mismísimo hijo del hombre que confió en ti. Me arrojaste a un orfanato y luego intentaste volver a utilizar mi vida para tus sucios juegos». Paola entra en la refriega. A medida que aumentaba la tensión, Paola por fin encontró su voz. «¿Es cierto, Yolanda?», preguntó dando unos pasos hacia adelante. Yolanda miró a Paola con ojos suplicantes. «Paola, cariño, no le hagas caso. Intenta destruirme por celos». Pero Paola no se dejó engañar. Algo en el tono de Esteban, en la firmeza de su relato, la convenció de que decía la verdad. «Me utilizaste, nos usaste, todo para satisfacer tu necesidad de poder», dijo Paola, con la voz llena de emoción. Yolanda intentó hablar, pero le falló la voz. Los invitados empezaron a levantarse. Muchos murmuraban que había que llamar a la policía. Esteban asestó el golpe definitivo. «Me mantuviste aquí porque pensabas que era débil. Pensaste que podías seguir controlando mi vida, pero se acabó para ti, Yolanda. Se acabó». Yolanda finalmente perdió la compostura. «Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir», gritó con la voz llena de desesperación. «Todos me juzgáis, pero no sabéis lo que es luchar por lo que es tuyo». Pero sus palabras cayeron en saco roto. Los invitados ya habían sacado sus conclusiones, y la verdad estaba clara. Mientras Yolanda estaba rodeada de miradas acusadoras, Alma surgió del fondo del salón, confirmando todo lo que Esteban había dicho. «Vi lo que hizo. Sabía que había abandonado al bebé, pero nunca tuve el valor de hablar. No sabía dónde encontrarla. Hasta ahora, el shock fue absoluto. Yolanda intentó marcharse, pero sus propios invitados se lo impidieron. Llamaron a la policía, y Yolanda fue conducida fuera de la mansión, ahora convertida en una mujer destrozada, sin más máscaras para ocultar sus actos. Esteban y Paola permanecieron en el altar, ambos aliviados, pero aún procesando todo lo ocurrido. La sala de ceremonias, que antes había estado llena de susurros maliciosos y sonrisas de falsa cortesía, era ahora un torbellino de caos. Invitados de alto rango, miembros de la alta sociedad y hombres de negocios locales se miraban unos a otros con expresiones de asombro e incredulidad, mientras Yolanda Arellano, que siempre había reinado sobre ellos con una presencia imponente, se encontraba en un estado de completa humillación. «¡Esto es un ultraje!»,
gritó Yolanda mientras intentaba esquivar las acusaciones. «Me estáis juzgando con mentiras». Pero las pruebas eran claras. Alma Núñez, la antigua criada de Arturo Cisneros, entró en el centro de la sala con paso firme, a pesar de su avanzada edad. Levantó la cabeza y su voz firme cortó el aire como una cuchilla. «Trabajé para Arturo durante años. Vi el amor que sentía por su hijo. Y vi cómo Yolanda utilizaba ese amor para manipular y destruir todo lo que había construido. Abandonó al bebé en un orfanato porque quería toda la fortuna para ella. Esa es la verdad». Las miradas de respeto y admiración que antes se dirigían a Yolanda eran ahora frías y sentenciosas. Algunos de los invitados se levantaron, murmurando entre ellos. Un hombre de mediana edad, que claramente conocía a Yolanda desde hacía años, sacudió la cabeza y dijo en voz alta: «Así que todo era verdad. Siempre me he preguntado cómo ascendió tan rápido en la vida». Yolanda se volvió desesperadamente hacia Paola, intentando recuperar cualquier rastro de control. «Paola, querida, sabes que todo esto es una conspiración. Siempre he hecho todo lo que he podido por esta familia, por tu padre». Pero Paola, por primera vez en mucho tiempo, se enfrentó a Yolanda sin miedo. «Has hecho lo mejor para ti, Yolanda. Siempre ha sido así. Manipulaste a mi padre, me manipulaste a mí, y ahora has intentado hacer lo mismo con Esteban. Pero se acabó». A medida que crecía la tensión, uno de los invitados llamó discretamente a la policía. Pocos minutos después, 2 agentes entraron en la habitación y su presencia hizo que el silencio se hiciera aún más intenso. Yolanda dio un paso atrás, con la desesperación grabada en el rostro. «Esto es un error. Soy una Arellano», gritó, intentando resistirse mientras los policías se acercaban. «Yolanda Cisneros», dijo uno de los agentes, utilizando deliberadamente el nombre de su primer matrimonio, «queda detenida como sospechosa de fraude, abandono de menores y otros delitos que serán investigados. Le ruego que coopere». Yolanda miró a su alrededor, buscando aliados entre los invitados, pero no encontró a nadie dispuesto a defenderla. Su máscara de control y poder había caído, y ahora era solo una mujer sola, expuesta por sus delitos. «No sabéis con quién estáis tratando», gritó mientras la escoltaban fuera de la sala. Cuando las puertas se cerraron tras ella, la sala quedó en silencio por un momento. Luego, lentamente, los invitados empezaron a hablar de nuevo. La sorpresa dio paso a la curiosidad y los cotilleos. Mientras tanto, Esteban y Paola permanecían de pie junto al altar, observando cómo se desarrollaba todo. Esteban sintió una mezcla de alivio y tristeza. Por fin tenía la verdad sobre sus orígenes, pero venía con un peso inmenso. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Paola, en cambio, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Sin Yolanda, por fin tenía la oportunidad de rehacer su vida lejos de la manipulación y la humillación constantes. Miró a Esteban, que parecía ensimismado. «¿Te encuentras bien?», preguntó en voz baja. Esteban respiró hondo antes de contestar. «No lo sé. Supongo que aún estoy tratando de entenderlo todo, pero gracias, Paola, por creer en mí». Paola esbozó una pequeña sonrisa. «Creo que las dos nos merecemos un nuevo comienzo». La noticia sobre Yolanda se extendió rápidamente por Elena. La antigua reina de sociedad fue acusada formalmente de varios delitos, entre ellos fraude y abandono de menores. Durante las investigaciones surgieron más pruebas de su manipulación de Arturo Cisneros y su complot para apoderarse de su fortuna. Al desmoronarse su imperio, Yolanda lo perdió todo. Su fortuna fue confiscada y se enfrentó a la posibilidad real de pasar el resto de su vida en prisión. Los que antes la adulaban ahora evitaban cualquier relación con ella.
Sin Yolanda, la mansión Arellano se convirtió en un lugar muy diferente. James Arellano, cada vez más frágil, recibió por fin los cuidados que Yolanda le había negado. Aunque devastado por las revelaciones sobre su esposa, encontró consuelo en el hecho de que Paola y Esteban estuvieran allí para apoyarlo. Esteban, ahora reconocido como Esteban Cisneros, recibió oficialmente los derechos de la herencia que Yolanda había intentado robar. Pero a él no le interesaba la riqueza ni el estatus. Él y Paola decidieron utilizar la fortuna para algo más grande: ayudar a quienes, como Esteban, habían sido abandonados o desatendidos. Juntos empezaron a trabajar en proyectos benéficos, construyendo orfanatos y ofreciendo apoyo a comunidades necesitadas. Transformaron lo que antes era una historia de sufrimiento en un viaje de esperanza y redención. La granja Arellano, antaño escenario de manipulación y humillación, era ahora un lugar de reconstrucción. La opulencia que una vez simbolizó el poder absoluto de Yolanda había desaparecido, sustituida por un renovado sentido de propósito. Paola y Esteban convirtieron la finca en un centro de actividades benéficas, abriendo sus puertas a quienes necesitaban ayuda. El sol brillaba aquella mañana, bañando los campos de colores dorados. Esteban, ahora oficialmente reconocido como Esteban Cisneros, estaba en los establos, dando de comer a los caballos. A pesar de ser el heredero legítimo de una considerable fortuna, no había abandonado su sencillez. Seguía trabajando con sus manos, recordando sus orígenes y la importancia de mantenerse unido a la tierra, que había sido su única seguridad durante tanto tiempo. Paola se acercó, observándole un momento antes de entrar en el establo. Vestía ropas sencillas, pero su semblante era de serenidad, algo que hacía años que no sentía. «Parece que nunca te irás de aquí», bromeó ella, apoyándose en la puerta. Esteban sonrió, una sonrisa genuina que cada vez era más habitual en su rostro. «No lo creo. Hay algo en cuidar caballos que me ayuda a pensar». Paola asintió, comprendiendo perfectamente. Ella misma encontraba consuelo paseando por los campos, alejada de la formalidad que antaño había dominado su vida. La mansión, que antaño había sido un mero despliegue de riqueza, bullía ahora de actividad. Uno de los grandes salones se había convertido en un orfanato provisional, mientras se ultimaba la construcción de un nuevo edificio en una parcela cercana. Los niños correteaban por el jardín, riendo y jugando, llenando el espacio de vida y alegría. Paola dirigía las iniciativas benéficas junto a Esteban. Juntos habían decidido que la fortuna de Arturo Cisneros debía utilizarse para dar oportunidades a quienes, como Esteban, nunca tuvieron un comienzo justo. Pero el trabajo no se limitaba a la caridad. Se trataba de crear un legado diferente, que no estuviera arraigado en el control y la manipulación. Mientras caminaban hacia el antiguo despacho de Yolanda, ahora convertido en centro administrativo de los proyectos, Esteban se volvió hacia Paola. «¿Te imaginabas que estaríamos aquí, trabajando juntos?», preguntó, aún con un deje de incredulidad en la voz. «Nunca», respondió Paola, sonriendo ligeramente. «Pero tampoco imaginaba que encontraría la libertad en el lugar donde me sentía más atrapada». Con el tiempo, la conexión entre Paola y Esteban empezó a profundizarse. Al principio, habían trabajado juntos por las circunstancias, pero pronto descubrieron que compartían valores similares. Ambos comprendían lo que era ser prisionero de un sistema más amplio y sentían la auténtica responsabilidad de crear un cambio. Una tranquila tarde, sentados en el porche de la mansión, observando las estrellas, Esteban rompió el silencio. «Cuando Yolanda me obligó a casarme, pensé que sería el peor día de mi vida». Paola rió suavemente, sin amargura. «Y yo también». Esteban se volvió hacia ella con la mirada más suave. «Pero ahora no puedo imaginarme estar en otro sitio, ni con nadie más».
Paola sintió que se ruborizaba, pero no apartó la mirada. Ni yo tampoco. Aquella noche marcó un nuevo capítulo para ambas. Ya no era una relación forzada, sino una elección consciente de caminar juntos. En los meses siguientes, Paola y Esteban consolidaron su visión. La granja se convirtió en un modelo para las iniciativas sociales de la región. Fundaron un orfanato formal, una escuela comunitaria y un programa de apoyo a los trabajadores de la granja, ofreciendo educación y recursos que antes eran inaccesibles. La sociedad local, antes llena de habladurías y juicios, empezó a verlos con otros ojos. Los titulares que antes ridiculizaban el matrimonio de Paola y Esteban ahora ensalzaban sus logros. Paola, que siempre había vivido bajo la sombra de la opresión de Yolanda, encontró por fin su voz. Se convirtió en una líder respetada, hablando en eventos y defendiendo causas sociales. Esteban, por su parte, utilizó su historia personal como inspiración para otros, demostrando que incluso los comienzos más difíciles pueden conducir a grandes transformaciones. Una tarde dorada, meses después de la caída de Yolanda, Esteban y Paola caminaron juntos hasta la cima de una colina de la granja. Desde la cima podían ver los campos, la mansión y los nuevos edificios que habían levantado. «Mira lo que hemos construido», dijo Paola, con los ojos brillantes de emoción. «No solo hemos construido, reconstruimos», corrigió Esteban poniendo su mano sobre la de ella. Se quedaron en silencio un momento, disfrutando de la vista y del significado de todo lo que habían superado. «Supongo que, en cierto modo, podemos agradecérselo a Yolanda», dijo Paola con tono irónico. Esteban se echó a reír. «Tal vez, pero no por quién era, sino por lo que hemos aprendido de ella». Paola sonrió, apoyándose ligeramente en él. «Nunca más permitiremos que alguien como ella controle nuestras vidas». Esteban asintió. «Nunca más». Cuando el sol empezó a ponerse, los dos permanecieron allí, unidos no solo por el dolor que habían afrontado, sino por la esperanza de lo que aún estaba por llegar. La historia de Paola y Esteban se convirtió en un símbolo de superación y resistencia. Transformaron un relato de manipulación y dolor en un viaje de redención y propósito. Juntos crearon un futuro que no solo les liberó a ellos, sino que también abrió puertas a otros. Y así, en el lugar donde Yolanda gobernó una vez con tiranía, floreció ahora algo mucho más grande, una comunidad guiada por la compasión, la justicia y el amor.